Hola, mi nombre es Andrea Báez y yo voy a hablar sobre los trastornos mentales y la importancia que tiene estar informado acerca de ellos. Un trastorno mental se define según la Organización Mundial de la Salud como una alteración del pensamiento, de la percepción, emociones, conducta y las relaciones con los demás. Tener una buena salud mental incluye nuestro bienestar psíquico, social y emocional. Hay diferentes motivos por los cuales podemos desarrollar un trastorno y en la mayoría de los casos no le damos la importancia que debería tener. Se calcula que cerca del 20% de la población mundial de niños y adolescentes padece un problema mental y en general el 15% de la población mundial sufre de esto. Hay razones por las cuales podemos estar expuestos a desarrollar un trastorno mental, y algunas de las causas más comunes son las presiones de la vida diaria, pérdidas, traumas, cambios en la sociedad e incluso problemas físicos. Sin embargo, no quiere decir que por pasar esto que se mencionó necesariamente vamos a desarrollar uno, sino estos se dan cuando nuestros problemas sobrepasan la capacidad que tenemos de lidiar con ellos. Pero más importante que la raíz del problema es darle el tratamiento adecuado, y es que además de que muchas personas no le dan la importancia adecuada, algunas otras no tienen los recursos necesarios y es que el gobierno tampoco le da la importancia necesaria. Por ejemplo, en México, del presupuesto que hay destinado para la salud, solamente el 2% se destina hacia la salud mental. Bueno, ahora voy a dar algunos ejemplos sobre algunos tipos de trastornos mentales. Según la Organización Mundial de la Salud, 52 millones de personas en el mundo sufren de esquizofrenia. Esta es una enfermedad psiquiátrica crónica que tiene síntomas tanto positivos como negativos. Principalmente el síntoma de estas son alucinaciones tanto auditivas como visuales, y al decir síntomas positivos nos referimos a que algunas de estas alucinaciones provocan al paciente momentos de excitación o alteraciones de la percepción en donde el paciente cree que está sucediendo cosas que realmente no están pasando, mientras que los síntomas negativos son síntomas en donde decae emocionalmente, se desconecta de la realidad, tiene aislamiento social, entre otras cosas. Es muy importante que se dé al paciente un diagnóstico adecuado, ya que muchos trastornos mentales tienen síntomas en común y si el diagnóstico no se lleva a cabo como debería, se podría confundir. Podemos encontrar que hay diferentes tipos de esquizofrenia. Por ejemplo, la esquizofrenia catatónica, que aquí los síntomas más comunes son la inmovilidad y la rigidez muscular, la dificultad para hablar, la mirada fija, entre otras cosas. La esquizofrenia paranoide, que aquí se deja de lado las alteraciones motoras y se enfoca más en las psíquicas, tiene alteraciones en la realidad y comúnmente piensa que siempre alguien lo está siguiendo para hacerle daño. La esquizofrenia simple, que aquí se ven más reflejados los síntomas negativos, la persona comienza a perder interés por sí mismo, se deja de caer emocionalmente, tiene aislamiento social, entre otras cosas. La esquizofrenia residual, que esto se sufre cuando un paciente que anteriormente tenía esquizofrenia, al ver que ya no tiene los síntomas, deja sus medicamentos sin tomar en cuenta que es una enfermedad crónica, que la que toda su vida va a tener que estar tomando medicamentos. Entonces vuelven un poco los síntomas, no tan intensos, pero sí regresan. En la esquizofrenia desorganizada, que aquí más que tener síntomas específicos, pues se caracteriza por tener comportamientos desorganizados, y aquí el paciente comienza a decir o a sentir cosas que no tienen sentido. La característica principal de la disociación es la alteración. La disociación puede afectar el pensamiento, las emociones, la conducta, la identidad, la conciencia, la percepción y el funcionamiento sensomotor. Esta enfermedad se puede dividir en 5 dimensiones, que son amnesia, despersonalización, desrealización, confusión de la identidad y alteración de la identidad. Este trastorno puede tener síntomas secundarios tanto positivos como negativos. Por ejemplo, un síntoma positivo podrían ser las alucinaciones y un negativo podrían ser déficits somatosensoriales. Todos los trastornos disociativos son representaciones completas o parciales de una dimensión psicopatológica, es decir, disociación. Entre ellos está el trastorno de identidad disociativo, que es la forma más extendida, la cual cubre todo el espectro de síntomas disociativos, incluyendo los estados de personalidad e intrusiones mentales con su propia agenda y sentido de sí mismo. El trastorno de identidad de la integridad corporal es una enfermedad psiquiátrica que provoca que algún individuo tenga un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas de su cuerpo. Aún no son identificadas las causas exactas de este trastorno,
Pero cuando la persona afectada logra su objetivo, no se sienten inválidos como habitualmente se sentiría cualquier persona en esta circunstancia, sino al contrario, ellos se sienten satisfechos y con la sensación de haberse liberado de una pesada carga. También con la amputación de algún miembro de su cuerpo, desaparece la sensación de ansiedad y comienzan a sentirse felices y comienzan a verse como personas completamente normales. Estudios recientes confirman que este trastorno está asociado al estado psicológico o psicofísico comparado al de las personas transgénero, ya que ambos trastornos producen un problema de identidad porque perciben partes del cuerpo como si no fueran propias. Bueno, esto ha sido todo. Espero te haya sido útil esta información y gracias por tu atención.